Buenos días. Bienvenidos. Buenos días. Gracias Buenos por, días. Bienvenido. gracias por el espacio, José, Walter. Estamos aquí con la Junta Directiva. Acabamos de terminar la sesión y estamos ya listos para el espacio con vos. Es un gusto tenerte. Bueno, yo confieso que a José lo conozco hace bastantes años. He tenido la oportunidad de ayudarle en algunos de sus proyectos sociales. Entonces, lo conozco bastante bien. Creo que el resto va a tener la oportunidad de escuchar un poquito tus posiciones, ¿verdad? Particularmente sobre el sector y en general sobre la situación país. Entonces, la mecánica va a ser así, José. Tenemos 20 a 25 minutos para que desarrolles tu propuesta, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo el panorama? Después abriríamos un espacio de igual 20 minutos para preguntas de parte de los miembros de la Junta Directiva y yo me tomaría tal vez unos 5 o 10 minutos al final como para hacer un cierre de recapitulación. Entonces, si estás de acuerdo, nada más decirte que estamos grabando la sesión porque esto lo hacemos también público al resto de los asociados, ¿verdad? Para que conozcan las propuestas. Así lo estamos haciendo con los demás candidatos y candidatas que nos están visitando. Entonces, sin más, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Adolfo. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad. Estaba muy emocionado con este espacio y siempre me gusta tratar de hablar sobre la base de data y evidencia y de ahí poder fundamentar las posiciones. Y también tengo un pequeño documentito que traté de hacer para poder tener un hilo conductor sólido y asegurarme que no se me quede nada por fuera. Entonces, quería ver si ustedes me darían la autorización para compartir un par de láminas y tomarme 3 minutos para dar un par de estadísticas que creo vitales. ¿Se Claro. puede? Sí, Sí, claro. súper. Ok, a ver si comparto Claro. acá. Indy, Quiero los Ok, permisos. listo. Quiero permisos. Ujú. listo. Voy a empezar con un par de datos. Lo voy a pasar eh, muy rápidamente. Esta lámina me dicen si se ve bien. Sí, Ok, este es básicamente unos datos que me encanta usar de la estructura productiva que publica el Banco Central. Lo que pueden ver en la columna de la izquierda, abajo de agropecuario, es que empezando en el 66 éramos de una economía que estaba orientada hacia los commodities, una economía más primaria. Eso fue cambiando, afortunadamente, conforme avanzó el tiempo. Y en la columna del color magenta, abajo de servicios, pueden ver como prácticamente uno de cada $2 hoy se produce con lo que tenemos entre oreja y oreja. Y eso es una excelente noticia para cualquier nación y ciertamente para Costa Rica, porque eso lo que genera es un estímulo para que las naciones puedan ser competitivas en hacer una redistribución de la riqueza que típicamente tiene que invertirse en capital humano, en salud, en educación. Y ahí, cuando uno se pone a ver esto, permite agregarle mucho más valor al output de la economía. Y eso tiene todo que ver con Camtic. Gracias a esta evolución, es que podemos tener una inserción mucho más exitosa en mercados internacionales y de ser empleo de mucho más calidad. Y esta lámina que yo le había robado a don Alberto Trejos, que es un economista que admiro mucho, me encanta porque permite capturar ese efecto. Si ustedes pueden ver en las exportaciones, cercano a los 80s, la línea azulita de la izquierda en la esquina inferior, que básicamente éramos un Banana Republic prácticamente, y conforme avanzó el tiempo, empezó a incrementarse todo lo que era semiconductores, todo lo que generó Intel, luego la industria médica, desarrollo de software y demás, y se empezó a crear una tendencia de exportaciones con mucho más valor agregado. Y esto es una historia de éxito que no es nueva. O sea, esta lámina que siempre me gusta usar, que es vieja de Cinde, ya en el 2015 habíamos logrado un umbral enorme de tener casi 4.500 productos que exportábamos a 153 destinos. Muchos de estos eran creados con tecnología, como ustedes lo saben, y cuando uno puede ver cómo creció el Producto Interno Bruto, pues una historia enormemente exitosa, en donde pasamos en los 80s, que estábamos ahí para el tigre, con $1.000, a llegar ahora más o menos a los $17.000 per cápita. Y aquí viene algo que es fundamental para mí y que la gente más tramposa intelectualmente de izquierda no lo cuenta, y es que no solamente creamos una riqueza abrumadora, sino que generamos una redistribución de la riqueza, en mi opinión, conceptualmente correcta, aunque en el uso que se le dio fue un desastre. La línea roja que pueden ver acá, según los datos de la STAP de Hacienda y el Banco Central, es cómo se incrementó de manera vertiginosa la inversión en educación pública.
Y hay que tener presente que en la educación pública es donde va como el 93,5% de los costarricenses. Llegamos en este año, en el 2018, si uno metía ahí los datos de el INA y de los programas del Ministerio de Trabajo, llegábamos como 8,3 puntos del Producto Interno Bruto, y era toda la plata del mundo. En salud pública igual si es una redistribución enorme, y en combate a la pobreza y protección social casi 2 puntos del PIB. Y eso era correcto, por lo menos conceptualmente. Ahí lo que se nos fregó es que el retorno que tuvimos de esa inversión fue catastróficamente grave, y me voy a brincar varias láminas, pero quiero poner unas que me parecen particularmente importantes. Vamos a ver, vean acá, por ejemplo, esta lamentable lámina de cómo estamos con el tema de la productividad, en donde Costa Rica, según los datos de la OCDE, está prácticamente de penúltimo lugar en todos los países que tienen data, y tenemos que trabajar muchísimas más horas para poder llegar al nivel de productividad que tienen las otras naciones de la OCDE. Y para hacer una historia larga corta, ustedes pueden ver acá una curva inversamente proporcional en el gráfico superior derecho, en donde la línea puntada roja explica cómo fue creciendo como porcentaje del Producto Interno Bruto la asignación financiera que le invertimos como nación a educación pública, y las gráficas que pueden ver en el cuadrito que les presento a la izquierda son cada una de las ocasiones en que nos hicieron las pruebas PISA, que son las pruebas estandarizadas. Tanto en matemáticas, ciencias y lectura, en todos empeoramos en el 100% de variables que fueron objetivamente evaluados cada ocasión que nos evaluaron, a pesar de que cada ocasión que nos evaluaron habíamos asignado más dinero. Entonces estamos en el peor de los dos mundos. Y esta lámina es tal vez un poco más intuitiva, en donde podemos ver cómo somos tristemente la nación que tuvo peor rendimiento de todas las que tienen datos observables por la OCDE. ¿Eso qué es lo que genera? Bueno, que vamos a tener un nivel de poca sofisticación. Si no me traiciona la memoria, ahora andamos como por encima del umbral del 70% del stock de mano de obra no calificada, con cosas que ya empiezan a tener sentido, con el desempleo juvenil que tiene un promedio casi 3 veces superior al desempleo nacional. Cosas como el inglés, que según la encuesta nacional de hogares del año pasado del INEC, los chicos entre 15 y 24 años tienen un dominio de 0,4% del inglés, que es una destreza absolutamente crucial para esta economía a la que le apostamos como nación. Y nada más para dejarlo aquí levemente sugerida, yo sé que el tema hoy no es seguridad, pero definitivamente tiene todo que ver. Cuando ustedes se ponen a pensar, y ahorita entramos ya en materia de tecnología, pero cuando ustedes se ponen a pensar la locura que es que un muchachito que pudimos pagarle, según los datos de don Rodolfo Jiménez, para tenerlo en el sistema educativo, 1.760.000 colones, por el desastre de educación y por las altas tasas de exclusión estudiantil que tenemos, sin contabilizar el gasto de captura y el proceso judicial, solo con lo que nos decía adaptación social que costaba tenerlo encarcelado eran 8,5 millones de colones, y según lo que dice el Estado de la Nación, 9 de cada 10 privados de libertad son personas que no terminaron la secundaria y por supuesto estaban en desempleo. Y con los datos del Banco Mundial lo que podemos ver es que 9 de cada 10 kilos que se consumen en América del Norte pasan desgraciadamente por América Central, y los montos que ellos tienen son abrumadores. Según los datos de este estudio, $1,000 es lo que cuestan las selvas de Colombia, y cuando ya se venden retail en Estados Unidos, en América del Norte, son 170,000. Entonces, realmente es un problema estratégico para una industria tan importante como el software, para una economía de servicios como la nuestra, pero ya se termina convirtiendo además no solamente en un cuello de botella de talento humano, sino en un problema de seguridad nacional, y eso es verdaderamente problemático. Y las otras cosas que menciono, porque van a estar, digamos, mencionadas en el documentito que les quiero comentar, es que hay una suma de símbolos y de signos que el país le manda al sector privado, a la iniciativa privada, de que a pesar de que fueron los que hicieron esa reforma de la economía, crearon riqueza, invirtieron un dineral, o tristemente fue más bien un gasto, una inversión en desarrollo humano, podemos ver cómo esta nación no lo valora, no lo aprecia. Aquí pueden ver algunos datos, según la OCDE, de lo que cuesta abrir una empresa, tanto con empleados como sin empleados, y estamos 3 o 4 veces por encima de los promedios de la OCDE. Los costos de los combustibles, a pesar de que tenemos una refinadora que no refina, también tenemos uno de los costos más caros que son importantes para varias industrias. Y con esto aquí termino, que esta lámina me gusta mucho usarla porque explica de una manera muy intuitiva la cruz que tienen todos los que están en la iniciativa privada, sobre todo en el sector formal, que son las cargas sociales. Vamos a ver, aquí cuando uno pone auxilio, cesantía, aguinaldo, vacaciones, más o menos llega a un 52% de cargas sociales,
Y uno lo puede ver contra algunos países competidores, y por ejemplo me gusta usar el caso de Nicaragua, que tienen prácticamente 4 veces menos cargas sociales y además allá la informalidad es de tal magnitud que se lo pagan más o menos como a 3,5 de cada 10 trabajadores. Aquí se lo pagamos como a 7 de cada 10 trabajadores. Entonces, con una mano de obra que es tan poco productiva, tan poco sofisticada, que es tan cara y sumando encima los problemas de las cargas regulatorias, de la tramitología, además de un tipo de cambio que ahora nos está matando a todos los que están en la agroindustria exportadora, exportadores de software, en el turismo, y básicamente es imposible poder llegar al punto de equilibrio. Entonces, con ese diagnóstico es muy importante, creo yo, en general, para el país y en particular para la industria de software, que tiene una vocación exportadora muy importante, saber que los estamos poniendo en una matemática que no sale ni saliendo, ¿verdad? Eso me parece fundamental. Entonces, perdonen que vaya rápido, pero quiero aprovechar el tiempo al máximo. Voy a ir tratando de narrar un poco la lógica de lo que nosotros queremos pasar y arranco de esta manera. Uno, es fundamental entender que Costa Rica, 9 de cada 10 empleos que tenemos se producen en el mercado laboral que se genera con la iniciativa privada. Y ese 1 de cada 10 que es del sector público, uno podría indicar que se fondea con los tributos que genera la iniciativa privada. Entonces es un país que depende fundamentalmente de esto. Y ahí, cuando uno le levanta la tapa al motor, 9,4, 9,5 de cada 10 son pequeñas y medianas empresas que están ahí con el cuchillo entre la boca, sudando la gota gorda para llegar al punto de equilibrio y cada vez se le trata de poner más impuestos, más trabas, o un ecosistema que es muy poco amigable a ellos, con cargas sociales carísimas, como decíamos, un costo de la electricidad carísima. Ayer a todos se nos hizo un hueco en la panza cuando veíamos que estaban amenazando con un 40% de incrementos en la electricidad, que eso ya sería como un disparo al corazón y cosas de este tipo. Entonces, primero un mensaje clarísimo que quiero decir, nosotros en Avanza entendemos que Costa Rica depende de los emprendedores, de las empresas medianas, pequeñas y grandes, y no se nos va a ocurrir ponernos a darles con un palo en la cabeza ni ponerles más trabas. Eso es absolutamente fundamental. Y ya pensando un poco en cosas más específicas, pues vamos a ver. Nosotros entendemos que esta industria en particular no puede vivir si no hay talento humano. Y ahora, Dave, para hacer una historia larga, corta, cuando uno se pone a pensar que en Costa Rica ya ni siquiera tenemos sistema de evaluación educativo, porque el ministro Mora lo quitó en el 2018, lo único que nos queda son las pruebas PISA que ya vimos, o bien los exámenes de admisión de las universidades públicas. Hace como un mes y medio, la Universidad Nacional publicó un informe de cómo estuvieron los chicos que trataron de entrar a esa universidad, y para tener los números, eso básicamente corresponde al 30% de muchachos que lograron graduarse del cole y que se atrevieron. Y ahí el 93% salía que no sabían leer o escribir después de 12 años de educación formal. Por supuesto, no hablan una palabra de inglés, nunca saben ni cómo encender una computadora, no tienen habilidades blandas. Entonces ahí estamos en un cuello de botella espantosamente serio para lo que representa esta industria. Y me imagino que les está pasando muy parecido a lo que les pasa, por ejemplo, en Guanacaste, que tienen un clúster muy fuerte de turismo, en donde tienen que hacerse un robo de talento humano y empieza a darse una inflación salarial tremenda y una rotación espantosa. Entonces tienen que traer a gente desde otros países o de Cartago, de Heredia, y con solo lo que es pagar ese traslado y esa retención de ese talento se les van todas las utilidades. Entonces ahí realmente hay un desequilibrio entre la oferta y y demanda de la mano de obra. Ya mencionamos las cargas sociales. El otro día estuve hablando con un amigo que tenía operaciones me parece que en Honduras, en El Salvador y en Costa Rica. Y si bien era de una agroindustria bastante sofisticada, la verdad tenían algunos usos intensivos en tecnología y estaban automatizando. Nos decía que con lo que pagaban un operario en Costa Rica estaban pagando 3,5 en Honduras. Y de ahí, si nosotros no entendemos que esos costos son con lo que compite el sector privado, pues nunca vamos a entender que hay que ver cómo ayudarles a bajarlos y poder ser competitivos, y si no se va a dar la inversión. Eso es absolutamente fundamental. El tipo de cambio, la política monetaria, yo he tenido conversaciones con varios de los miembros que integran esta industria, este clúster, y uno que recuerdo que me compartía que tenía que competir, por ejemplo, con Colombia. Entonces aquí habíamos apreciado más o menos un 30 y pico por ciento del colón. En Colombia lo habían depreciado, no sé, un 14, 13%, era casi un 50% de costos en donde iban con ventaja
los exportadores colombianos a los mercados internacionales por encima de los costarricenses y no les va a quedar de otra que tener que ir a hacer operaciones a ese país con el dolor del alma, porque nadie quiere llevarse sus operaciones para allá. Y eso es una medida de corto plazo, que hay que decirlo, por cabezonada del Banco Central no lo han querido hacer, a pesar de que estamos ahora con las amenazas de las tarifas de Estados Unidos y demás. Y esa es una medida que de inmediato se podría aplicar y que por alguna razón difícil de entender no se ha hecho. Y eso además le da una ventaja competitiva a los importadores, que todo el diferencial cambiario parece que se lo han ido guardando porque al final los precios al consumidor no han reflejado ese diferencial. Entonces hay un problema verdaderamente importante. Y ahora, pucha, con este cambio de administración y las políticas tan agresivas que está tomando el presidente Trump para el reshoring de sus capitales, todo lo que son shared services y un sector importante en nuestro IED, pues va a estar realmente viendo al milímetro los costos para ver si se van o no se van. Y aquí nosotros estamos pues con este tipo de resistencias de darle competitividad al sector. Es por lo menos difícil de entenderlo realmente. Entonces ahí me detengo 2 segundos a un aspecto que honestamente, vamos a ver, a mí no me gusta sobresimplificar las cosas y hay un montón de temas sistémicos que son de gran complejidad, de manera tal que reconozco que no es un único punto, pero este que voy a mencionar, honestamente, a mí me quita el sueño y tal vez de lo que más me da pánico es que no veo a la gente en pánico. Entonces ahí, o es que yo soy un burro y me lo estoy imaginando, o es que de verdad la gente está como downplaying el riesgo que tiene sistémico, todo lo que va a significar esta transición tan rápida con la inteligencia artificial, la automatización del mercado laboral, todas las tecnologías disruptivas, que si bien vienen con un montón de oportunidades y hay que tratar de aprovecharlas, pero también tienen riesgos implícitos. Entonces, si Costa Rica, por ejemplo, no avanza ferozmente a hacer el reskilling y el upskilling de la gente que ya está en el mercado de trabajo y se espera que esto empiece a automatizarse, pues la verdad es que hay un riesgo importante que un montón de tareas empiecen a hacerse con estos bots cognitivos o con cualquier otro tipo de tecnología y muchas personas que están sobre todo en el área, por ejemplo, de back office, de servicios compartidos y tal, podrían verse en un problema importante. Y no son solo esos trabajadores, sino que esos trabajadores pagan un alquiler, pagan Uber, van al gimnasio, ¿verdad? Tienen un montón de consumos. Entonces eso puede ser un golpe muy fuerte para que esos encadenamientos microeconómicos que se generan con cada salario que va a ser automatizado se pierda. Eso además tiene un impacto en toda el financiamiento que hacemos a la institucionalidad social a través de FODESAF, de la Caja, del INA, del INS y demás. Entonces, puede haber un pico creciente de gente que pida protección social porque su puesto fue automatizado en un momento que es inversamente proporcional la capacidad del Estado porque se redujo los aportes a la protección social por este mismo fenómeno de la automatización. Entonces ahí todo lo que hablamos de darle este boost de productividad a los trabajadores con cosas como el upskilling y el reskilling me parece que es fundamental. Ahí hay que zarandear al INA, que además paradójicamente es financiado por el sector privado y los sindicatos hacen cosas como, por ejemplo, pasamos una década peleando para que nos aprobaran la ley de formación dual, que es una locura y que más bien fue promovida por los mismos sindicatos de Alemania y aquí nos pusieron una década de palos y piedras para que no se aprobara. Y ahora que se logró aprobar, y además estaba la oportunidad de la ley con el inciso, la cosa 21 bis, que es para tercerizar los cursos del INA y que se puedan hacer con sector privado, de ahora metieron un montón de reglamentos y directrices para trabarlo y si no me equivoco andamos por encima de los $400 millones subutilizados en el peor momento más catastrófico de educación de la historia de Costa Rica. Entonces son cosas que hay que ir con determinación y con convicción y evitar que esas trabas se sigan dando. Ahí obviamente el tema de ciberseguridad, darle a la gente todo este skill set asociado a inteligencia artificial, bilingüismo es absolutamente fundamental y yo no veo cómo lo vamos a hacer solo con el staff de los profesores del MEP o de los profesores del INA. Ahí estamos realmente apostando a hacerlo con plataformas tecnológicas. Yo he participado con varias, tanto en el INA como en el MEP, que me ha ido bastante bien. Una se llama EduTech de Centroamérica, una que conozco, pero hay algunas otras que son igualmente válidas y el tema es que se haga de manera transparente la subcontratación y que los resultados, estas empresas que uno terceriza, lo puedan monetizar sobre la base de que haya digamos, una auditoría externa y que hayan exámenes estandarizados, ojalá, por ejemplo, en inglés con el marco común europeo, para garantizarnos que los muchachos desarrollen la capacidad, ¿verdad? Fundamental poder empezar desde chiquitillos. Ahí tanto China como Estados Unidos ha anunciado recientemente que va a meterle al sistema educativo desde que están en kinder hasta que salen toda la navegación
para que sean solventes en el uso de todas las diferentes herramientas de inteligencia artificial y no sean como unos usuarios básicos nada más de hacer trampa con ChatGPT. Ahí, pucha, hay que reconocer que el tema con los docentes va a estar complicado. Yo tengo una gran cercanía desde hace como 25 años del sistema educativo y si bien hay gente valiosa y esforzada, desafortunadamente la tendencia no es esa. Yo recuerdo un dato que publicó el Estado de la Educación cuando vino la pandemia y era más o menos como 8,2 de cada 10 profesores no podían ni siquiera mandar correos electrónicos. Entonces, de ahí vamos a tener que tratar de que el docente sea como un mediador didáctico en lugar de que ellos sean, digamos, los que lo vayan a liderar, porque no nos da chance de desarrollar esas capacidades. Entonces hay que hacer una negociación con ellos para que no vean la tecnología como una amenaza, sino que sean como facilitadores. Y bueno, mientras vamos lográndolo, y ahí vamos a tomarnos un tiempo, yo creo que es interesante ver si gente que viene de otros países, que tenga un gran expertise, PhDs o personas sofisticadas en esta área, si les puedan dar como el equivalente a una especie de green card o algún tipo de visado tecnológico para que puedan aplicarlo en Costa Rica y que haya, digamos, una transferencia de tecnología. Y el clúster, a mí me encanta un concepto que ha desarrollado sobre todo don José Manuel Cirinach Salazar y don Ricardo Monge, con la idea de los clusters y un case story chivísima es el que hicieron en el País Vasco, en donde se veía cómo trabajaba muy de la mano la iniciativa privada con equivalente al INA, los CTPs, las universidades, habían políticas regulatorias, tributarias, en donde se generaba una serie de incentivos para que las decisiones fueran descentralizadas y fueran haciéndose con una visión mucho más pragmática de lo que cada industria en cada subregión territorial pudiese tener, y eso es algo que definitivamente tendríamos que tener. Eh, Como decía, aquí el tema principal, creo yo, es el del talento humano competitivo, productivo, sofisticado. Eh, Cosas que hemos mencionado, zarandear a Lina, pero así, con agresividad para que esos fondos ociosos inviertan desde el día uno y ojalá tercerizados. Una articulación muy precisa con la academia, el reskilling, el upskilling agresivísimo para que esos trabajos no se automaticen, sino que más bien sean más productivos y puedan mantenerse en el mercado laboral. Y algo que va a ser de una sensibilidad que hay que darle al sector privado es que el entry level para todos los chiquillos que van a graduarse, tenemos que hacer como una acción afirmativa de que les abramos campos. Si no, estos muchachos quedan fuera del mercado laboral o en la economía informal, en los peores trabajos de la economía. Y ya vimos al principio de quiénes son nuestros competidores, que son el narco, que tienen toda la plata del mundo para capturarlos y robárnoslos, ¿verdad? Entonces eso va a ser sumamente importante. Y ahí yo creo que la formación dual y ese tipo de prácticas son críticas para que esto se pueda llevar adelante. En general, creo que Costa Rica ha venido dando por décadas una visión muy burocrática de la educación, en donde creo que fue Vanessa Gibson, nos presentó hace unos días un estudio que era trágico, en donde en los CTPs, algo así como por encima de 7 de cada 10 muchachos, su vocación o su idea para el futuro era ser mando medio de la administración pública, que no es que sea algo malo en sí mismo, pero pucha, porque no están soñando en desarrollar una aplicación, una empresa, en innovar, en hacer algo de sostenibilidad, lo que sea, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que el emprendimiento es un espíritu que hay que ponerlo en los ticos, de nuevo, que no tengan esa mentalidad de empleado, de trabajar de 8 a 3 y irse tranquilos a la casa a ver Netflix, sino que tengan esa mentalidad guerrera de emprender en lo social, en la salud, en lo académico, en el ambiente. Y bueno, eso es algo que definitivamente nosotros queremos meterle, ese espíritu guerrero para que los chiquillos vayan teniendo otro tipo de mindset ahí muy importante. Em, Algo que he escuchado con varios miembros de Camtic y personas que les pido criterio es que, por ejemplo, una idea muy bonita es estimular una práctica tributaria de tasa cero para todas las utilidades de este clúster empresarial que sean, que haya trazabilidad y se puedan invertir en investigación y desarrollo. Eso genera, digamos, un estímulo que le permita a la gente no verlo como más rentable, pasarlo por gasto, nada más, ¿verdad? Para deducirlo del impuesto a la renta. Esta es una idea que se hizo con éxito en Estonia. Me parece súper importante traerla acá. Bueno, los bancos públicos, yo he venido diciendo en todas las entrevistas que puedo que los 4 bancos, y ahí metemos a lo de banca al desarrollo, que no es una banca tradicional, pero están llenos de plata. De eso se hizo en la Costa Rica casi industrial, agropecuaria, en donde le daban la plata a la gente que tenía la finca para ponerlo como prenda, a cambio de tener el capital de trabajo y la liquidez. Pero ahora ya vimos que 1 de cada 2 son servicios. Y entonces, si no se contabiliza como una prenda
tener los contratos o alguna cosa de ese tipo, nunca le van a dar capital de trabajo a esos sectores que son además los que tienen más dinamismo y más rentabilidad, lo cual es absolutamente absurdo para una nación que se quiere insertar en el sector de innovación de los servicios. Entonces eso hay que hablar con las juntas directivas. A mí me parece muy raro que tengamos 4 bancos públicos en donde básicamente compiten con la banca privada, que es una banca casi de consumo comercial, y además las tasas de interés están ahí vis a vis. Tal vez para ir terminando, yo creo que ya casi no me queda tiempo, pero diría muy rápidamente que Costa Rica es inaceptable que no tenga una banca, digamos, perdón, un proyecto de gobierno digital serio. Ahí me parece que fue en una entrevista que le escuché, yo creo que a Adolfo, si no me traiciona la memoria, hace como un año y medio, una cosa así, y él mencionaba un estudio, creo que era de la Contraloría, que era cercano a 3 puntos del Producto Interno Bruto, que se podrían ahorrar al año, y esto eran datos de 2019, 2020, por ahí. Ustedes se imaginan lo que se puede hacer con esa plata. Entonces, no solamente es un ahorro, sino que a través de un gobierno digital a fondo, como lo hace Estonia, que me parece un país increíble, se pueden ver todas las redundancias que hay, que por ejemplo en el sector social, solo en el sector social, la Contraloría decía que teníamos 22 instituciones que hacían 43 programas, y teníamos de esos 43 como 22 que coincidían en población objetivo, bien y servicio y la supervisión territorial, lleno de auditorías duplicadas, secretarías duplicadas, un gasto innecesario que hacía que la plata se quedaba en la manguera en lugar de que salía por el chorro que recibía la gente. Ese tipo de cosas es crucial, y ni qué decir de los departamentos de proveeduría, que si le metemos ahí blockchain y una transparencia, como a mí me encanta lo que tiene Cefía, por ejemplo, para el desarrollo inmobiliario y toda la tramitología, de ahí es muy fácil ver si alguien agarró el expediente y lo pasó de último a primer lugar, o si alguien lo están atrasando intencionalmente. Y si eso pasa, pues hay que ir de la mano con el OIJ, y quien tenga que pagar, sea quien sea, que pague, ¿verdad? Entonces, eso me parece que es algo crucial, que hay que enforzarlo, y por supuesto que sabemos que va a haber resistencia en todos los departamentos de proveeduría, pero hay que hacerlo. Y además ahí uno puede tener como una especie de dashboard en donde uno puede ir viendo a dónde lo están haciendo, a dónde no. Y el tema del expediente digital que va de la mano con esto puede perfectamente a cualquier ciudadano permitirle tener toda la tramitología, un poco como lo insinuaba la ley 8220 de la década anterior, de una manera mucho más eficiente y con una trazabilidad en tiempo real que no debería de evitarse. Ahí sé que hay una propuesta de ley muy interesante de uno de los miembros de esta junta directiva, de don Mauricio París, que me parece importante la protección de datos, meterlo como parte de este cóctel de instituciones. Y según he tratado de ver, y no quiero dar la falsa impresión que me crea un especialista en este tema de inteligencia artificial, pero sí vi unas leyes que propusieron el Parlamento y que no sé si lo entendí bien, porque me pareció un poco como un episodio de medio de García Márquez, pero que sacaron la ley de inteligencia artificial hecha con ChatGPT y fue un desastre. Entonces que las quitaron, y entiendo que ahora con apoyo de Campti, que están planteando una nueva versión que va un poco más en la línea de no atravesar el caballo a toda la gente que está desarrollando esta iniciativa, sino más bien como dejar que la innovación y que los que van liderando puedan impulsarlo. Entonces yo creo que ya me comí el tiempo y me pasé un poquito, tal vez lo dejo acá, y nada más quisiera cerrar en serio diciendo que yo he trabajado en temas de desarrollo humano y desarrollo social, y sí me ha tocado batir barro, pero no lo hago sobre la base del resentimiento social o de esta polarización tan tonta que está haciendo el señor que nos lidera, de Ticos con Corona o los del Frente Amplio, con los que ahora estuve en Amelia Rueda, diciendo que preferían casi que la gente se muriera en las listas de espera antes de tercerizar o hacer cambios innovadores en la caja en donde el sector privado participe, que me parece una locura. Nosotros lo hacemos todo lo que a mí me apasiona de desarrollo humano, combate a la pobreza, innovación, capacitación. Soy clarísimo que si no hay un sector económico que crezca vigorosamente, no hay plata para nada de eso, ni tampoco va a haber empleo para nuestros chicos. Entonces, con esa visión de innovación, de alianzas público-privados, y de ver el país como dos motores diferentes, el del sector social, el del sector económico, pero son dos motores que se alimentan de ese mismo avión, no como motores que se adversan estúpidamente con la ideología que nos han puesto los bolivarianos y otra gente. Hay un montón más de cosas que decir, pero creo que pude transmitir un poco soplado lo principal que había preparado para este espacio, y además, por supuesto, con toda humildad, jamás uno puede saber todo de todo, así que si dije alguna torpeza, soy feliz de que me corrijan y me ayuden a afinarlo para poder llevar buenas propuestas hacia adelante y sacarle mayor kilometraje. Y perdón, una última cosita.
siempre me gusta contar esta historia porque para mí fue muy contraintuitivo. Yo tengo un tío que tiene unas fincas en Alajuela de helechos, café, flores, follajes, y se metió con un esquema muy chiva de Rainforest Alliance y del Fairtrade y empezó a hacer un montón de acreditaciones para certificar que usaba controles entomopatógenos y tal. Y me contó que lo pudo hacer con la tecnología, capacitó a unos peones con el INA. Entonces ellos hacen uso de un dron que va detectando cuál hojita tiene algún tipo de mancha o alguna cosa y hacen algo que se llama, creo, agricultura de precisión. Entonces le agrega exactamente las gotitas específicas del abono orgánico que necesita, solamente esas hojas, ahorra mucho más los insumos y además tiene una trazabilidad que lo puede certificar y entonces le pagan mucho mejor los precios en los países que exportan en Europa, en Japón y demás. Entonces ese tipo de aplicaciones que dije para agricultura, pero igual se puede usar para pesca, para las listas de espera de la caja, para mil cosas. Estoy seguro que si le caemos con inteligencia artificial y tecnología a llevar a Costa Rica al siglo XIX y medio, al siglo XXII, por todo lado vamos a tener eficiencias y creo que esa es la vocación de Costa Rica, ¿verdad? Y por lo menos así lo entendemos en Avanza y así lo vamos a hacer por las buenas o por las malas o como sea, pero no podemos seguir de ahí en un país que vaya arrastrando los pies y rayando por derecha viene la tecnología a 100 por hora, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias, José. Yo sé que el tiempo es corto, pero tal vez puedes elaborar más con las preguntas que tengan los directivos. No sé si alguien tiene alguna consulta, Manrique. Y bueno, no, primero muchas gracias. Me encanta la visión y creo que comulgo con casi todo, digamos, en general. La visión es clara y yo creo que es poca la gente que lo está viendo en forma tan macro. También es poca la gente que se está dando cuenta de que tenemos un cambio de paradigma fuerte a nivel mundial, ¿verdad? Y ese es, yo creo que es el reto más grande que tiene Costa Rica. Lo dijiste en varias formas. Me encantaría saber, bueno, solo devolviéndome, el cambio de paradigma es que estamos en el mundo de que le damos servicios a Estados Unidos, básicamente, y esos servicios van a ser automatizados. Eso es lo que va a suceder en general. Entonces, ¿qué va a pasar con la Costa Rica? Tenemos que hacer algo que sea un modelo en mi visión, producir algo. Y nosotros en el campo, nosotros es algo digital, básicamente. Entonces, valor agregado y propiedad intelectual. La pregunta, finalmente la pregunta es, ¿cuál sería esa estrategia? Todas esas cosas que dijiste son definitivamente son cosas que hay que hacer. Con cuál empezarías? O sea, ¿qué sería una forma de comerse ese animal a pedazos? Ok, aquí me da una muy buena oportunidad, don Enrique, para hablar de los tres ejes que tenemos. Me voy a tener que salir, por lo menos indirectamente, para hablar de la primera prioridad, pero quiero ser 100% honesto intelectualmente. Algo terrible que estamos teniendo en Costa Rica es, como le hemos llamado, una masacre a cielo abierto, en donde creo que pasamos de ser el país más seguro de las Américas a ir peleándonos con Uruguay tal vez, y ahora somos el segundo más inseguro de América Central, que es la región más insegura de toda la humanidad. Y doña Marcela Ortiz, que es la candidata a nuestra primera vicepresidencia, que es una especialista en crimen organizado y seguridad, nos dice, José, eso es nada más por la mala puntería que tienen los maleantes ticos, porque si se tronaran a todos los que les tratan de matar, ya iríamos casi de primer lugar. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener que meternos de entrada en el tema seguridad y ahí nos está afectando de todas maneras en turismo, en inversión ya ahora que yo ando metido en esta cruzada, cada vez que pasa una condenada moto de esas chatas, a mí se me hace un hueco en la panza y ya uno no sabe si te van a meter 5 tiros cualquier día de la semana, cualquier hora, en cualquier parte. Entonces, eso va a ser la primera prioridad que vamos a hacer y está súper apalancada en data, en inteligencia artificial. Queremos hacer un uso súper intensivo de todas estas herramientas para poder focalizar y ahí tenemos como dos aplicaciones. Una es para la estrategia de choque, estabilizar el país, en donde ahí vamos a ir con el cuchillo entre los dientes y tenemos más o menos, según los datos que hemos visto, hay como entre 17 y 20 subregiones territoriales que toda la data indica que son las zonas calientes, más tráfico de drogas, más asaltos, a dónde van y vienen los asaltantes. Ahí vamos a hacer el control territorial y eso se hace con drones, videovigilancia, control de la logística y definitivamente va a estar apalancado en, por supuesto, en represión, porque no lo puedo decir de otra manera, va a ser violento la recuperación del país y no es algo muy bonito ni que uno le encante hablar, pero hay que decir las cosas como son y ahí va a correr sangre y vamos a meter presos a los maleantes, cueste lo que cueste. La otra aplicación de la tecnología, y esto según nos han explicado todos los especialistas, es en puertos, en la
todo lo que tiene que ver con la exportación de la producción, sobre todo lo que hemos visto con piña, que es algo penoso. Costa Rica es el primer exportador de drogas de toda la humanidad. Entonces ahí nos han sugerido hacer una alianza bastante cercana con la Unión Europea y particularmente con la nación holandesa para poder tener un control con drones, videovigilancia. Ellos tienen una trazabilidad incluso con, ¿cómo se llaman estas cosas que ven lo del calor? Se me va el nombre de la tecnología específica, pero tienen un montón de tecnología sofisticada y es pura tecnología y se va sobre la base de analítica de datos. Entonces también ahí en ese sector lo vamos a aplicar y ahí sí vamos a ir a muerte. Esa es la primera que vamos a hacer. Y la 1B es una que tiene que ver con el talento humano y la reforma educativa y que de alguna manera es la causa de raíz, don Manrique, del desastre que tenemos. Hoy los muchachos, a mí me duele decirlo, pero es que da vergüenza como costarricense. La principal tarea que vamos a tener en Costa Rica es primero que haya algún sistema de evaluación. Del de 2018, nadie sabe cómo estamos. Nadie sabe, por ejemplo, si le preguntamos cómo está la diferencia entre Bagaces y Santa Ana o Talamanca, no hay datos desagregados desde el 2018. Es que es de locos. Yo estoy en el Consejo Asesor del Estado de la Educación y cuando uno ve esta locura que no hay ni siquiera datos, pero seguimos metiendo centenares de millones de dólares y todavía los sindicatos golpeando la mesa para que pongamos más puntos del Producto Interno Bruto, yo no sé en qué mundo vive esa gente. Entonces, la primera prioridad es volver a tener datos. Inmediatamente después lo que nos va a tocar hacer es cavernícolamente hacer una campaña de lectoescritura y fonética para que al menos los mierdosos que se gradúan de quinto año sepan leer y escribir. Y esto suena como Tegucigalpa, San Salvador, pero eso es Costa Rica en 2025, porque más que nos duela a los ticos, a esa locura hemos llegado. Esa es la segunda prioridad. Y obviamente ahí vamos a tener que hacer a como dé lugar que puedan tener bilingüismo, y yo no creo que se pueda hacer con los profesores del MEP, ni mucho menos del INA. Lo vamos a tener que hacer con tablets, con tecnología. Yo he podido participar con proyectos grandes en Occidente y Guanacaste y me ha ido súper bien. A donde se nos ha trabado es cuando hay algún sindicalista que dice que eso es privatizar o salen con ese cuento y ahí es difícil. Entonces hay que hacer un buen lobby para que los profesores se vean como mediadores de la tecnología y no como sus víctimas. Y el tema de ofimática y desarrollo de habilidades digitales, que de alguna manera es un poco más intuitiva porque todos ven redes sociales y Facebook y de alguna forma medio lo intuyen, pero hay que enseñarles un poco de coding. Y yo he trabajado con un programa muy bonito que es una tecnología israelí que se llama Code Monkey y es muy amigable, es gaming y funciona bastante bien y he visto que los chicos lo aprecian. Deben haber miles de más. Esa yo conozco y doy fe que funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dave, hacer una revolución en el MEP y sacarla del pelo del siglo XIX medio, donde está, llevarlo al siglo XXII. Y esta locura que hicieron estos señores que nos lideran, de que quitaron becas de transporte estudiantil, becas de comedor estudiantil, becas de Avancemos, de inmediato hay que revertirlo porque los 3 deciles de ingreso per cápita más bajos, sobre todo en zonas rurales y costeras, los vamos a perder permanentemente y se desenganchan para siempre el sistema educativo y los capturan los narcos. El que diga lo contrario no está viendo la realidad. Esas son nuestras dos principales prioridades. Y de ahí, por otro lado, creo que vamos a tener que ir al INA y de ir en serio con machetes y serruchos y lo que haga falta y tener casi un punto del PIB subutilizado. A mí me parece un pecado mortal que no tiene perdón de Dios en esta catástrofe educativa que tenemos. Y ahí a mí me gustaría tercerizar todo lo que se pueda con transparencia y con un buen accountability que nos acompañe la Contraloría, pero lo tercerizaría a 100 por hora y metería de la mano con UCAEP, CAMTIC, la Cámara de Industrias, con todo el mundo, un programa agresivísimo de reskilling y upskilling para que no se nos automatice todo lo que podamos. En el IED usted mencionó esos sectores de shared services que yo los veo con los días contados y yo no veo a nadie pegando el grito al cielo y yo estoy con un hueco en el estómago porque no es poca la gente directa, pero todo el encadenamiento macroeconómico es un efecto dominó gigantesco. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Verdad? Eso es una catástrofe nacional. Entonces hay que ir como si nuestra vida dependiera de eso, a ver cómo le damos otras habilidades y con cuáles nuevos sectores los podemos tratar de transicionar. Y me parece que vamos a tener que hacer algún tipo de apoyo tributario a la gente que esté en el sector definitivo, que esté cerca de automatizarse, porque la gente habla del empleo como si fuera una cosa prescindible. Pero si esa familia se queda sin trabajo, ¿cómo paga la hipoteca? ¿Cómo va el súper? Y un papá con hambre, ya sabemos que va a entrar en desesperación y los otros que tienen liquidez, todos sabemos quiénes son y todos sabemos cómo acaba esa novela. Entonces, yo creo que nos hace falta bastante más pánico para empezar a ocuparnos con carácter urgente de este tsunami que viene rayando por derecha y que aquí estamos como
¿verdad? Como cuando la CL estaba ganando en Brasil en el 2014 y viene un tsunami, en mi humilde opinión, por lo menos. Gracias. Exacto. Edgar. Hola, buenos días, gracias, Adolfo. Eh, ya abarcaste bastante del tema que iba yo a mencionar, así que tal vez es nada más redondear una idea, y es con respecto a la educación. O sea, yo soy de los fieles creyentes de que el Estado debe esmerarse únicamente en tres elementos, digamos, en los cuales debe intervenir directamente, que son seguridad, salud y educación. Lo vamos a reclutar para Avanza, don Edgar. En todo lo demás, ¿sí? En todo lo demás debe normar, básicamente, debe poner las pautas, pero en educación, seguridad y salud debe intervenir. Y es lo que urge en este momento, precisamente. Y dicho sea de paso, pues la educación termina resolviendo una parte importante también del tema de seguridad. Ya la salud sí es un tema aparte. Dicho eso, ¿verdad? Creo también, igual que como has dicho, coincido mucho con lo que dijiste. Creo que Lina es una herramienta subutilizada. Es un Mercedes-Benz que utilizamos para ir a comprar el queso, ¿verdad? Y da para mucho más. Me parece que es la manera en la que se puede sacar adelante esto. Ahora, la pregunta que yo tenía, como digo, ya la resolviste parcialmente, pero la trataré de reformular para enriquecer un poco más. Es podemos tener el dinero, podemos tener la voluntad y podemos tener los temas o digamos, los contenidos que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes. Eso puede ser que esté todo perfecto, inclusive el dinero. El problema es los trainers, o sea, la gente que da esa instrucción. En gobiernos anteriores, dicho sea de paso, hay una curiosidad, en este gobierno no ha habido huelgas, pero bueno, en los anteriores hubo muchas huelgas y las mayorías tenían que ver con temas de presionar a los educadores para que dieran un pasito más, ¿verdad? Una milla extra. Y cuando usted le dice eso a los educadores, por lo general brincan, ¿verdad? Eh, yo diría que en general el empleado público, pero enfocado en educadores. ¿Cómo hacer? O sea, la pregunta concreta es ¿cómo hacer? Teniendo los recursos, teniendo el instrumento que se llama INA y teniendo la voluntad de hacerlo, ¿cómo hacer para que esos instructores, es decir, los profesores, los trainers y demás, cómo hacer para que ellos compren la idea sin que brinquen tanto como ha pasado en gobiernos anteriores? Sí, don Edgar, está dando el clavo. El problema que tenemos no es de falta de diagnóstico, no es de falta de propuesta técnica, no es de falta de recursos. Siempre bromeo que si me logro hacer famoso voy a patentar una frase, y es que en Costa Rica, irónicamente, la pobreza y la escasez se deriva de la pésima gerencia de la abundancia. Deben haber pocos países en desarrollo que tienen la cantidad de recursos que nosotros tenemos pésimamente gerenciados. Y el tema que usted señala de economía política subyacente es el clavo. Déjeme nada más poner un poquito más de sal en la herida. De nuevo, si uno se pone a ver el mercado laboral, tenemos 9 de cada 10 que son de la iniciativa privada. ¿Cómo es posible que además de los que están sindicalizados son como, no sé, 35-40% del sector público? Entonces, que 0,4 de cada 10 tengan de rodillas a 9,5 de cada 10. Es que es el colmo, por décadas. Ahí lo que me parece es que nosotros tenemos que hacer una estrategia de comunicación en chayotes y papas, porque es muy fácil hablar con personas sumamente sofisticadas como ustedes en Camtic, que todo lo entienden 1000 veces mejor que yo y que probablemente podrían dar una cátedra con los ojos cerrados. El tema es cuando uno tiene que hablar con alguien que no entiende nada de los fundamentales de la economía, ni sabe la historia de Costa Rica, ni entiende la gobernanza de la democracia, y lo único que le importa es si Bad Bunny va a sacar un disco nuevo o si Keylor Navas es ¿verdad? Banca o titular. Y de ahí, ese es el tipo de costarricense que el indecente MEP que tenemos ha ido creando. Y no es fácil el diálogo. Entonces, si uno se equivoca creyendo que una buena explicación técnica es suficiente, nos estrellamos. Hay que explicarle con los influencers, con los dibujitos en Instagram o en TikTok, para que sea fácil, para que ellos entiendan. Vea, si usted no aprende inglés y está en el turismo, va al desempleo y se muere de hambre. Ahora que viene todo esto, la automatización, hay miles de oportunidades y ninguna la va a aprovechar si usted no sabe ni siquiera ni encender una computadora. Y entonces, si uno hace una coordinación con las iglesias, con el sector privado, con los cooperativistas, con los solidaristas, con los ONGs, con la academia, empieza a generar un montón de consensos que podamos ir arrinconando a estos señores que típicamente se oponen a todas las reformas que tienden a la calidad o la educación. Y no me cabe la menor duda que lo van a volver a hacer y nos van a decir que somos, el epíteto que siempre dicen es que somos neoliberales en contra del Estado Social de Derecho. Ese es el canto sirena con el que siempre nos disparan al corazón. Hay que enfrentarlos y hay que derrotarlos. Y eso se hace en un debate democrático con buena comunicación, siendo persuasivo, y hay que tener los influencers, hay que derrotarlos en el imaginario nacional, en donde consistentemente nos han derrotado,
y los señores más de izquierda han puesto a toda la opinión pública en contra del sector privado, que le dicen que son evasores, ahora gentrificadores, explotadores y todos los epítetos malos habidos y por haber, a pesar de que son los que generan riqueza, pagan impuestos, pagan la caja, pagan todo. Y si en el sector privado Costa Rica se arruina en un segundo. Y bueno, nos hemos dejado derrotar en ese debate público. Hay que derrotarlos y en mi humilde opinión, lo que hay que hacer es una excelente estrategia de comunicación y ahí sí nosotros, cuando estemos en el Ejecutivo, vamos a liderar para poder tener de calidez, amabilidad, cortesía, pero muy claros los conceptos y no vamos a andar, ¿verdad?, coqueteando con estos conceptos bolivarianos que otras administraciones anteriores han hecho y al final lo que hacen es atizar el fuego. Pero no hay escape. En una democracia eso se hace sobre la base del diálogo, de la buena comunicación y tratar de generar un consenso. Y a mí me parece que hay una gran oportunidad en lo siguiente. Me parece que son 9,4 de cada 10 actores de la economía formal son pequeños y medianos empresarios. Esos son los más que tienen un turoperador, una pulpería, que tienen Ubers. Pucha, esos son costarricenses que no son ticos con corona, son ticos que bretean y que se fajan. Hay que hacerles ver que ellos son los grandes ganadores si logramos estas reformas y ahí no hay cuento, ahí no es rico MacPato, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar esa composición de la economía formal y irnos a la batalla en la democracia, no hay otro escape. Está bien, gracias. Sí, Ahí radica el gracias. tema, en cómo convencer a esa capa. Eli. Bueno, parece que Edgar y yo nos hubiéramos puesto de acuerdo porque estando, bueno, gracias por acompañarnos y por las ideas que has aportado. Uno que está en el día a día se da cuenta realmente lo importante que es la gestión del talento. Mencionaste ampliamente sobre los problemas que hay en el INA, lo cual nosotros estamos conscientes y pienso que puede ser un músculo importante para poder cerrar esta brecha de talento. Sin embargo, hay muchos temas administrativos muy complejos. O sea, sabemos los ideales a donde quieren estar. Mi pregunta concreta para vos es, ¿cuáles serían 3 acciones que vos podrías sugerir o implementarías para que el INA realmente trabaje como tiene que trabajar? Y te dejo otra ahí. Yo soy de preguntas muy, muy concretas. Mencionamos la parte de competitividad de Costa Rica y ahorita nosotros tenemos una diferencia importante entre lo que es el régimen definitivo y el régimen de zona franca. ¿Cuáles serían 2 propuestas concretas para poder cerrar la brecha que hay entre ambos regímenes? Con el INA, lo primero que hay que entender es que la junta directiva está compuesta por participación del sector privado, del gobierno, de los solidaristas, ahí ya tenemos mayoría con solo esos, y los cooperativistas. Entonces, digamos, el liderazgo supone poder resolver ese problema de gobernanza superior, que es además quien nombra a las jefaturas y a las gerencias. Entonces, es una primera, digamos, acción obvia, ejercer liderazgo y usar la fuerza y el poder que te da la Constitución como tu presidente ejecutivo acompañado de una junta directiva que conceptualmente al menos no debería estar en contra de esto. Segunda medida, yo iría como prioridad a uno, a meter toda la plata y toda la prioridad a formación dual, que en mi humilde opinión es la mejor herramienta de desarrollo de talento humano que tenemos en Costa Rica, y le metería todo lo que haga falta y si hay que fusilar a alguien, lo fusilaría, que se oponga a estas cosas. No veo ninguna otra propuesta más eficaz y eso ya logró superar la traba, digamos, para la legislación fuese aprobada y ahora se quedó empantanado con un tema ahí del reglamento que hicieron para la ley 21 bis, que fondea además los recursos para formación dual, no solo del INA, sino también del MEP. Entonces esa sería una segunda. Y la otra que iría es precisamente con la ley 21 bis, que tiene un montón de plata que está pagada por la iniciativa privada para que se pueda tercerizar. Y el INA, yo haría todos los esfuerzos posibles para que se tercerice todo lo que tiene que ver con esta agenda de las herramientas básicas de inteligencia artificial, de seguridad tecnológica, inglés, bilingüismo, ofimática, el que mencioné de CodeMonkey, todas estas cosas. Y eso lo van a hacer con solo que tengan un dispositivo móvil, un tablet, un teléfono, que haya conectividad. Se puede hacer en cualquier parte del día, se pueden hacer sincrónicos o asincrónicos. Y lo que se hace es que la gente esté acreditada en el INA para que sus contenidos puedan tener el estándar de los contenidos mínimos deseables y además puedan haber pruebas estandarizadas. La más fácil de explicar es la de inglés, que se puedan verificar contra el marco común europeo.
Eso es 100% factible, está la plata subutilizada y es la manera que te permite, por ejemplo, en La Cruz, en donde he trabajado un montón, gente que no tenga que salir hacia la cabecera de Cantón porque se sale el río, porque no hay buses y tal, con solo que tengan un dispositivo de conectividad, eso se hace de inmediato en lugares del área metropolitana es más fácil aún. Entonces ahí tenés tres que me parecen 100% vitales. Y hay otras muy interesantes. Yo resalto un liderazgo de una señora que admiro mucho, que es doña Katia Zamora, la que dirige la sede de Occidente, que tiene un clúster muy bien logrado con las zonas francas que están implementándose en Grecia y han tenido un montón de ajustes con la metodología de los clústeres para poder desarrollar propuestas de capacitación técnica en cursos cortos que estén muy a la medida de lo que esa mano de obra va a requerir en esa subregión territorial. Entonces, esa buena práctica que ella ha demostrado que sí se puede con el INA, a pesar de que tiene enemigos internos y la han tratado de boicotear, lo ha logrado y eso mismo habría que hacer, por ejemplo, en Guanacaste con la industria del turismo, con la agroindustria exportadora y demás. Entonces, es mentira que no se puede, sí se puede con liderazgo y ejerciendo el poder que la Constitución nos da como líderes. El régimen de zonas francas para poder darle competitividad al régimen definitivo, lo primero es de inmediato devaluar el colón y ahí tenés una medida que de corto plazo puedes tener una serie de ventajas. Inmediatamente habría que ser igual con la metodología de los clusters, sentar a hablar con todas las diferentes industrias que tienen una serie de necesidades de talento humano para que la conversación sea mucho más eficiente y que las personas que se gradúen tengan el skill set que se requiere y no a veces como uno ve en el INE que siguen grabando gente que tiene pintura de uñas o macramé o cosas que son como de García Márquez, realmente. Creo que hay una tarea pendiente en cómo se pueden hacer los encadenamientos microeconómicos y de nuevo, ahí me parece que la tecnología de los clusters que ha desarrollado don Ricardo y don José Manuel me parece que es la metodología ideal. Lo que he podido ver, que me lo ha explicado don José Manuel en un par de ocasiones, es que muchas veces digamos, las calidades de los productos que se necesitan para insertarse en la cadena de abastecimiento a las zonas francas son estándares altísimos y además la estabilidad en la producción es algo que hay que garantizar. Entonces ahí, digamos, queda una tarea de parte del régimen definitivo para poder, digamos, encadenarse más exitosamente y poder tratar de aprovechar esa posibilidad. Y también en coordinación con las universidades se puede hacer como una especie de spillover en la tecnología. Yo sé, por ejemplo, que en Coyol lograron desarrollar con mucho éxito una sucursal del TEC adentro de su parque empresarial que empieza a formar ingenieros y gente que pueda, digamos, aprender de ese tipo de mantenimiento industrial, de plantas de refrigeración, de todo ese tipo de cosas que necesitan para la industria médica y que luego puedan generar, digamos, proveedores en el régimen definitivo que se puedan encadenar. Ahí hay otra positiva. Y luego viene toda una cadena que tiene que ver con el pleito que hay que echarse para que se apruebe la legislación 4.3, para que la ley de apertura eléctrica, que por lo menos resuelve parcialmente los costos de la electricidad, hay que sacar este departamento del ICE, que es el que elige a cuál proveedor de electricidad comprarle y en qué momento, para que eso sea una entidad autónoma y que no sea juez y parte del ICE, que obviamente privilegia sus intereses institucionales sobre la competitividad. Eso es otro que me parece súper importante y uno mucho más difícil de resolver, francamente, es el tema de la movilidad de personas y de mercancías. Tenemos un colapso vial en gran medida también atribuible, por lo menos parcialmente, al tipo de cambio que ha estimulado que se importen estos vehículos chinos y también las motocicletas, que las venden como zancudos y estamos totalmente colapsados. Ese hay que reconocer que no se resuelve en el corto plazo, ocupa una planificación multimodal compleja y darle un estímulo al transporte público como trenes, que hay que ampliarles los horarios, mejorarles el confort, la seguridad y sistemas de buses también. Sé que hay una propuesta, un estudio de factibilidad de la Unión Europea muy interesante en esa línea, pero ellos mismos te dicen que no se va a poder implementar en menos de 4 o 5 años. Entonces, eso por lo menos lo vamos a apoyar, pero con honestidad intelectual hay que decir que no se va a resolver en el corto plazo. Ok, nos quedan dos preguntas. Tal vez nada más te pediría, José, que seamos concisos porque estamos ya casi sobre el tiempo. Julio, si puedes poner tu cámara para hacer la pregunta, por favor. Sí, buenas. Estamos unos problemitas de internet, por eso no tenía la cámara. Mucho gusto en conocerte. Mira, necesitamos un sector empresarial fuerte, un sector empresarial que esté generando más empresas, que sean más las empresas que se hagan que las que se vayan. Y para hacer eso, hay que bajar las cargas sociales. Y hay que, no solo eso, y eso para que sobreviva la caja.
también hay que permitir a la caja que pueda tener mayores o una gama más amplia de productos de inversión, que pueda irse al extranjero e invertir en productos de más alto rendimiento que los bonos de la nación, por ejemplo, sino invertir en empresas tecnológicas, en ETFs y en otra serie de cosas. Entonces, eh, razones, vos las tenés súper estudiadas, se nota que, bueno, que conoces bastante a fondo los problemas. Sin embargo, ¿cuál sería entonces la solución? Primero, para que las empresas dejen de irse y crear más empresas, porque pagar las cargas sociales es una cosa que a cualquiera asusta. Y bajando las cargas sociales, más bien aumentaría la creación de empresas y la informalidad se bajaría. Entonces, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cómo lo harías? Más bien, para dinamizar la creación de nuevas empresas, la creación de empleos y pues quitando estos costos, ¿verdad? Y permitiendo a la caja tener más amplitud para operar esos fondos. Gracias. Sí, estoy de acuerdo con vos. Tu premisa es totalmente factual. Te repito muy brevemente, desarrollo de talento humano ya lo desarrollé, tipo de cambio ya lo desarrollé y ahí vamos a ir directamente y el presidente del Banco Central pues va a ser obviamente alguien que comulgue con nuestra visión de las cosas. Estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís de las cargas sociales y ahí muchas veces la gente no sabe que eso es algo que es resorte directamente de la caja, no tiene que pasar por el Parlamento. Y de nuevo, ahí hay que ejercer el liderazgo y el poder. La junta directiva está compuesta por el presidente ejecutivo que nosotros nombramos, tenemos 2 representantes, están los del solidarismo, están los del sector privado, yo no veo cómo ellos van a votar en contra, incluso con los de la cooperativa, uno podría argumentar que van a tener afinidad para este tipo de medidas porque de alguna manera también les dan competitividad. Entonces, lo que hay que hacer es entender que ese cóctel de cargas sociales, hay varias que son para fiscales, por ejemplo, el INA, FUDESAF, la capitalización del Banco Popular con la que yo estoy en desacuerdo, el INS, esas se pueden reducir y me parece que fue don Rodrigo Cubero que lo planteó en el inicio y luego el informe de la OCDE que le dio a la República, el gobierno de la República, insistía en que eso daría competitividad y lo que la gente tontamente no ve es que si bien el aporte unitario es menor en cada actor económico, cuando vos amplías la base porque se formalizan las personas como sugerís, del saldo neto es abrumadoramente positivo. Y en esa misma línea también una cosa que está indirectamente relacionada con esto es que si uno terceriza, por ejemplo, todos los EVAIS, se demostró lo que pasó en Pavas y en Tibás con la UNIVE y con las cooperativas, que se redujeron los costos a 50% y se redujeron básicamente a cero las listas de espera. Eso es otra manera de generar recursos y hay que decir que entre más gente se formaliza, como vos señalás, más recursos hay eventualmente para atender las pensiones, que también es una matemática que no sale ni saliendo. Entonces ahí tenés esas medidas con lo que estamos de acuerdo y eso se hace con liderazgo. De nuevo, la junta directiva va a estar nombrada principalmente por personas que comulgan con estas cosas. Obviamente, los sindicatos van a salir a quejarse. Hay que partir del supuesto de que vamos a tener un debate ideológico y sobre la base de buena comunicación, como don Edgar también me consultó, vamos a tener que llevar a la nación a que entiendan la torpeza que es por cobrar el 100% de cero, se evita poder cobrar el 70% de algo. Es una estupidez y los Totalmente. análisis actuariales nos dan la respuesta. Ciertísimo, ciertísimo. Muchas gracias, muy amable, José. Gracias a vos. Julio. Y Johnny. Hola, buenos días. Gracias por el tiempo. Con respecto a lo que usted mencionaba, dos cosas importantes. Lo de cómo darle beneficios a las empresas de servicios, a las empresas tecnológicas sobre el desarrollo de innovación, ¿verdad? Innovación y desarrollo, pues, porque básicamente casi todo eso entra en gasto corriente. Y esto va ligado también a lo que es el sistema banca para desarrollo que mencionaba, porque del problema que siempre tenemos, al menos los que trabajamos en la parte también de creación de contenidos audiovisuales, animación digital, etcétera, etcétera, es que después de pasar a hacer todo un camino, un vía crucis que hemos hecho varias veces por los bancos, por los fondos de inversión, ellos siempre van sobre lo que ya de por sí el sistema financiero establece como la seguridad, ¿verdad? Los colaterales. Ahí es donde el sistema banca para desarrollo debería brillar y es donde básicamente se comporta como como un sistema bancario normal sin salirse del esquema. Y nos interesaría mucho saber también cuáles serían las acciones para que esto cambie, que pueden ir de la mano de la ley 9246, que es la que acepta el IP como garantía mobiliarias, ¿verdad? Para poder usar garantías de propiedad intelectual para obtener créditos de capital de trabajo, por ejemplo, podría ser. Este, y todo esto puede pasar a través de un proceso de
de educación para los bancos, porque tuvimos en algún momento reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo en el cual estuvieron los bancos nacionales y todos estaban muy dispuestos a apoyar las economías creativas audiovisuales y todo el mundo estaba muy de acuerdo en hacerlo, pero nadie antes de esa reunión había dado vicios vistos de que podía hacerse. Entonces, lo que ellos aducen es un desconocimiento completo de cómo utilizar la ley 9246 para poder generar esos beneficios. Y todo esto para poder decir que al final, aunque todas estas consideraciones conllevan esta coordinación interministerial, intersectorial, cada 4 años sucede de que no necesariamente todas las acciones que se hicieron en un gobierno se continúan en el siguiente. Y eso lo hemos visto a través del tiempo. Entonces, mi pregunta concreta es, si todos estos acuerdos se logran durante una administración de ustedes, ¿cómo podríamos hacer mecanismos que puedan garantizar la permanencia en el tiempo de desarrollos de proyectos como estos a lo largo del tiempo? Tiene que ver por acuerdos políticos, pero ¿cómo podría lograrlo? Sí, don Johnny, es muy importante su pregunta. Una parte de la respuesta es que una buena manera que uno debería de tener para cualquier reforma de policy es una revisión de literatura. Me recuerdo que el expresidente Duque de Colombia, antes de haber liderado esa nación, fue un especialista en la economía naranja. Y recuerdo ver varias exposiciones muy interesantes de él en el BID, en donde mencionaba el retorno de la inversión de cada dólar invertido, por ejemplo, en la industria audiovisual, y ellos pudieron aplicar una serie de incentivos para llevar producciones de Netflix y de cualquier otra a grabar en Colombia. Y era una locura la cantidad de encadenamientos microeconómicos que tenía de comida, de hospedaje, que además la gente se enamoraba del país y después venía con las familias. Era un triunfo absoluto. Entonces ellos desarrollaron una serie de incentivos regulatorios, financieros, y de ahí, un primer paso sería ver cómo lo pudieron plantear. Por honestidad intelectual, yo sé que esto es un resorte parcialmente del Ejecutivo en donde uno tiene que liderar esa conversación, pero vamos a tener que hablar con algunas entidades autónomas. Me parece que la SUGEF va a estar involucrada ahí y obviamente es un diálogo complejo, pero sobre la base de esa evidencia de los casos de éxito, de ya uno tiene un pie de amigo con los cuales empezar a tenerlo. Eh, de nuevo, en banca de desarrollo hay nombramientos políticos en la presidencia ejecutiva, en las gerencias, que uno puede ejercer el mando. Para eso es que uno lidera, no para tener un diálogo y una sobremesa, es para que las cosas se hagan. Entonces, hay que tener esa conversación con las personas que están a cargo, como por eso intencionalmente elegí poner la primera lámina de cómo se comporta la estructura productiva hoy en Costa Rica, que ya no somos un país de commodities, somos un país de servicios. Y si a uno de cada $2 no le damos capital de trabajo con tasas competitivas por idiotez, estamos asfixiando al crecimiento de una economía vigorosa que ocupamos, que puede además generar muchísimo empleo y todas las externalidades sociales que eso tiene. Entonces, nada más decirle que es parcialmente el Poder Ejecutivo, hay que tener esas conversaciones con la SUGEF. Si no lo dijera, estaría siendo deshonesto intelectualmente, pero es decir, hay que ir para adelante y tenerlas. Y yo me apalancaría muchísimo sobre los casos de éxito. Sé que Colombia es un caso que conozco y recuerdo particularmente al presidente Duque haciendo el caso de una manera muy solvente intelectualmente. Y lo otro que diría es que la única garantía de que esto se pueda mantener a lo largo del tiempo es tener que pasar por el Parlamento. Eso es una afirmación desafortunada porque sabemos que no es fácil, pero no le quiero responder con algo que sea inexacto. Mientras uno pueda tener decretos y directrices, puede ir caminando, pero tiene la vulnerabilidad de que llegue alguien y luego lo haga desaparecer o modificar por alguna politiquería o por alguna concepción diferente. Si se aprueba en la ley, eso ya quedaría más consolidado, pero de nuevo, luego viene la ley y los mandos medios a veces hacen reglamentos que lo pueden entorpecer. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay que ejercer liderazgo político, estar encima, hay que asegurarnos que uno le pueda hacer el caso y venderle al país la idea de que esto no es para que vengan unos gringuitos muy felices a hacer una película. No, eso invierten acá, pagan los impuestos de entrada, pagan hospedaje, pagan comida, alquilan los carros, contratan al gaffer, contratan a la persona que va a hacer la edición. O sea, tiene infinitos beneficios. Y si entonces la gente de Limón, de Puerto Viejo, de Guanacaste, de la zona sur, va a estar feliz, de ahí vamos a poder ir a presionar a todos los mandos medios, a los diputados que salgan con que esto es algo neoliberal o alguna de las idioteces que le dicen a uno. Es un ejercicio de liderazgo político al final. Ni siquiera las leyes son seguras porque nos inventan un reglamento y le atraviesan un palo a las ruedas de la bicicleta, como mencioné ahora, por ejemplo, con lo que pasó con la ley de eh, educación dual y la 21 bis, y tenemos un punto del PIB ahí empantanado. Es liderazgo político audaz, valiente, claro, y que entienda que vamos a tener que jalar a los diferentes sectores, iglesias, cooperativas, solidaristas, academia,
porque si no, toda esta gente estatista nos derrota y de lo único que le importa son sus convenciones colectivas y sus beneficios, y le importa un pepino si el país pierde competitividad, porque dice, no, esos son los ricos o los ticos con corona o cualquier epíteto, y ellos tranquilos, porque ahí tienen sus salarios o aguinaldo al final de mes, sea como sea. Gracias. Gracias, Johnny. José, Walter, muchísimas gracias por el espacio. Tal vez nada más quisiera robar 5 minutos para darte un overview de quién es Camtic y qué representamos. ¿Ok? La Cámara se fundó en el 98 inicialmente. Nos conformamos inicialmente como lo que se llamó la Cámara de Productores de Software. Creo que eran 8 empresas las que se juntaron en ese momento. Si nos contextualizamos en el tiempo, esto es en el auge, casi que en el nacimiento y auge de la Internet, ¿verdad? Y entonces, eh, era una industria incipiente con un potencial gigantesco que después se materializó. Por ahí del 2004 nos convertimos, ampliamos el scope de productores de software a la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, y hoy representamos cerca de 200 empresas, en un mix entre empresas multinacionales, empresas pequeñas, medianas y grandes locales, con una vocación muy interesante, y es que por el tamaño del mercado local, las empresas prácticamente nacemos para exportar, ¿verdad? El mercado es tan pequeño que quedarse peleando acá en el mercado local es prácticamente de condenarse a no crecer o a tener que ser en un nicho muy específico. Entonces las empresas nacen para exportar con un mercado natural de Centroamérica, América Latina y un foco fuerte en los Estados Unidos, principalmente en un mix de productos y servicios. Es con la explosión que se ha dado en los últimos años de inteligencia artificial, y lo que mencionaba también Johnny en el tema de contenido digital y producción audiovisuales, pues las empresas han tenido mucho éxito, ¿verdad? En muchos casos nos pasa el cuento de que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Y entonces termina el mismo Estado contratando a proveedores internacionales en proyectos que en algunas ocasiones incluso son fallidos, teniendo talento humano y empresas costarricenses que podrían haber hecho el mismo trabajo de mejor manera eventualmente y hasta a una fracción del costo. Y ahí Manrique no me deja mentir, ¿verdad? El cuento de Manrique es bien interesante. Manrique es tico, él creó su empresa acá por muchos años, ahora vive en Boston, y cuando empezó a vender desde Boston a Costa Rica, entonces ahí sí le abrían las puertas, siendo exactamente el mismo Manrique y la misma empresa, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esa es parte de la historia. Como cámara, con estas 200 empresas nos enfocamos en varios focos principales, ¿verdad? El primero, que creo que lo mencionaste, es el tema de emprendimientos. Ahí tenemos una serie de iniciativas en donde nos hemos dado cuenta que uno de los aspectos principales que el ecosistema de emprendimiento en un país requiere es un ente articulador. No es el que hace todo, pero sí es el que articula, ¿verdad? Y llama y organiza. Camtic desde el año pasado ha estado jugando ese rol y lo ha hecho de una manera exitosa. Tenemos una serie de programas de fomento a ese emprendimiento, como es el programa Scale Up que lidera justamente Edgar, y por el cual han pasado ya cerca de 50 empresas. Estamos en la segunda edición, colocando fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo de manera también exitosa. El segundo tema tiene que ver con innovación. Hoy lo mencionamos bastante, ¿verdad? Aquí en el tema de innovación es jodido porque en Costa Rica, digamos, registrar gastos o inversiones por innovación es totalmente contraproducente desde una perspectiva financiera. A las empresas les resulta más fácil pasar eso por un gasto, ¿verdad? Para que a nivel de impuestos sea más conveniente. Y entonces nos mete ahí en un zapato en donde la innovación tampoco se articula con las universidades, ¿verdad? O con los entes académicos de la manera como se debería dar, y eso nos genera que no tengamos, digamos, un empuje adicional en esa línea. Los temas de inversión ya lo hablamos, ¿verdad? No hay financiamiento para el sector. La banca no contempla temas de propiedad intelectual ni contratos de servicios con empresas gigantescas en otros países como un aval. Tienes que poner tu casa, tienes que poner tu propiedad para que te presten plata y además demostrar que no lo ocupas.
Y por otro lado, los temas de inversión que tienen que ver con ese ecosistema que mencionaba antes, es algo que se ha ido dando de manera tímida, pero creo que desde una colaboración industria y gobierno podríamos darle mucho más empuje. El tema de talento ya se mencionó, creo que ahí todos estamos clarísimos que es el ingrediente clave para que la industria traccione. Y el tema de las condiciones de mercado, ¿verdad? Es un país sumamente caro, ya también lo mencionamos, a nivel de cargas sociales, a nivel de costos de energía, el tema de cómo la política monetaria del Banco Central, ¿verdad? Nos tiene, leía ayer o antier un reporte que había desarrollado don Gerardo Corrales, creo que son 27 meses de estar por debajo de la meta mínima de inflación y aún así el Banco Central no modifica sus tasas, ¿verdad? Y eso afecta evidentemente el tipo de cambio. Entonces es un tema básicamente de dejar flotar el precio del dólar a como el mercado lo deberías establecer específicamente. Y bueno, y como grupo siempre hablamos de que nacimos como un grupo propositivo y colaborativo. No somos un grupo de presión, una cámara, ¿verdad? De presión por intereses. Es un sector que ha nacido, como dicen, a huevo, a puro pulmón, ¿verdad? Sin ningún tipo de incentivos, con todas las trabas habidas y por haber, ¿verdad? Sin financiamiento, sin apoyo específico de políticas sectoriales. Y aún así, ha sido un sector que ha resaltado y se ha desarrollado de manera extraordinaria. Y desde esa perspectiva, pues estos ejercicios que estamos haciendo con los diferentes candidatos a la presidencia es algo que nos parece fundamental porque ¿verdad? Estamos en un punto de inflexión y creo que vos lo mencionaste, ¿verdad? Todo el tema de inteligencia artificial y la convergencia de tecnologías de última generación va a cambiar el mundo. Manrique lo mencionó igual. eh, y desde esa perspectiva queremos como cámara ¿verdad? Ser ese ente técnico, apolítico, totalmente objetivo que traiga luz sobre temas que son complejos y en donde realmente no hay una claridad en dónde va a terminar todo esto. Yo siempre digo que esto es un experimento social, ¿verdad? Y que como tal sabemos dónde arranca, pero no sabemos dónde termina, ¿verdad? Vemos que hay un puente que hay que cruzar, pero no sabemos qué hay al otro lado. Entonces, desde esa perspectiva, el rol de Cantic ha sido mucho en esa línea, de buscar ser esa luz técnica, ¿verdad? Y por supuesto, aportar desde nuestra perspectiva todo lo que podamos para que las políticas del país sean las correctas y que a todos nos vaya bien. Al final, ese es el objetivo principal, ¿verdad? Entonces, con esto tal vez resumo un poquito nuestra visión, nuestro rol. Quedamos a la orden definitivamente para cualquier consulta, digamos, ya más específica. Hay muchos temas en los que podemos desarrollar y quedarnos aquí horas de horas conversando, pero agradecerte el espacio ¿verdad? Y la disposición a compartir con nosotros tus propuestas. Yo les quiero dejar una última inquietud, aparte de agradecer el espacio que me pareció muy bueno el intercambio y creo que este es el gran tema del futuro. Tiene que ver más con la democracia. Se los digo ahora que estoy metido en esta cruzada. Uno en redes sociales dice, sé que te vas a ir a tomar un té de tilo con la Madre Teresa y salen 200 millones de troles a difamarte, calumniarte y además del tema de la posverdad se ha dejado por la libre y prevalece cualquier tipo de inexactitud y de manipulación con alevosía sobre la verdad. Además de que ahora vienen los deepfakes y es, no sé, la gente con la que yo trabajo en Sardinal o en La Cruz o en Chacarita o en Limón, en todos los proyectos que he hecho, que son gente, francamente, con una capacidad analítica reducida. Eh, Eso perfectamente puede conducir a que una nación tome una decisión tan trascendental como quién va al poder del Poder Ejecutivo o los diputados sobre la base de una manipulación que pueda venir, por ejemplo, de narcotraficantes y quieran poner a sus fichas para decirlo de lo que me inquieta. Entonces yo creo que un valioso aporte o acercamiento podría ser un diálogo técnico de cómo Camtic podría ayudarle al Tribunal Electoral y tal vez ahí con los valiosos aportes de Mauricio París, de desarrollar alguna propuesta regulatoria que de alguna forma no deje por la libre la locura que hay hoy, de este montón de troles y de mentiras y de inexactitudes y de posverdad que termina afectando la capacidad de decisión de los ciudadanos de una democracia que termina definiendo quién va al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Y al final de ahí se decide todo. Me parece que hay un riesgo gigantescamente serio particularmente con los deepfakes,
que pueden llevarnos fácilmente a un muy mal lugar. Y el otro día tuve una conversación con don Gustavo Román Jacobo y me dijo que están en pánico y que no hay nada mínimamente, ni siquiera maduro, ni empezado a pensarse. Entonces creo que hay una tarea para la gobernanza democrática urgente que Camtic podría ser un buen asesor técnico para ver cómo le hacemos frente. Sí, eso es un reto, ¿verdad? A nivel de legislación, la tecnología siempre va adelante de la legislación y en un país como el nuestro, donde todo se traba, ¿verdad? Y donde los proyectos de ley toman años, es definitivamente un reto. Pero sí, es un tema al que hay que entrar. Sí, encontrar Listo, una José. solución para eso hay que mandarlo al norte y a otros países también. Sí. Ok, bueno, no, listo, José, muchísimas gracias de verdad por el espacio. Esto, de nuevo, como te comenté al inicio, vamos a estarlo compartiendo con nuestros asociados a través de las redes sociales. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, fue un gran honor y que estén todos súper bien. Un Un abrazo. gusto. Hasta luego. Gracias. 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 Buenas tardes. Ah. Bueno, creo que estamos.